Bienvenidos a este espacio jurídico virtual. Mi nombre es Benita Movallet. En el día de hoy expondré brevemente acerca de las nociones fundamentales del contrato de arrendamiento. Espero que les agrade mi breve intervención. Comencemos. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Es una relación contractual, bilateral y onerosa, celebrada entre las partes de manera consensuada, que permite al arrendador, que es una de las figuras jurídicas dentro de esta relación contractual, ceder temporalmente un bien mueble o inmueble al arrendatario a cambio del pago de una suma de dinero denominada canon de arrendamiento. ¿Cuál es el origen y la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento? Sus simientes están establecidas desde épocas romanas. Se sabe que al inicio de la época romana, cuando había necesidad del empleo de esclavos o algún tipo de maquinaria agrícola, una persona podía arrendar a otra esta clase de bienes, considerados bienes en ese momento, a otra para que se pueda servir a cambio del pago de una suma de dinero. Esto representaba en ese momento una posibilidad para que las personas que no tuvieran la capacidad de tener esclavos o la necesidad de tener maquinarias de arado y de labriego pudieran ejecutar sus acciones en el campo, pudiendo favorecerse de ello de manera bilateral. En el siglo II a.C. se hace saber y constar de que comenzó el contrato de arrendamiento a ser factible también para el empleo de tierras y labores de labriego en ellas. Más adelante, cuando hubo el desarrollo de las áreas residenciales, se sabe que hubo edificaciones o infraestructuras que podían albergar a las familias y que por ello se percibía un pago dinerario a cambio de poder establecerse en esas infraestructuras y convivir de manera residencial. Conforme va pasando el tiempo, el Código Civil español y francés recibe la influencia de la antigua Roma, pudiendo configurar y también establecer el contrato de arrendamiento como una figura contractual para poder seguir con esa clase de contratos, influenciando más adelante a los códigos civiles de Latinoamérica. La naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento es contractual, bilateral y oneroso, implicando la cesión y adquisición de un derecho real de manera temporal a cambio de un pago. ¿Cuál es la ubicación del contrato de arrendamiento en la clasificación general de los contratos? Se considera que es un contrato bilateral porque es celebrado entre ambas partes y donde hay beneficios mutuos. Se considera a título oneroso porque hay el apercibimiento de una prestación dineraria. Es consensual por la manifestación de la voluntad entre las partes involucradas. Se considera principal porque hay un objetivo único, que es el hecho de transmitir de manera temporal el gozo y disfrute de un bien mueble o inmueble a cambio de una cantidad de dinero percibida. Y de tracto sucesivo porque si dentro del contrato de arrendamiento está programado o estipulado el hecho de que pueda haber prórroga del mismo, puede ser factible, mas no es traslativo de la propiedad u otro derecho real por ser de carácter temporal. Ahora bien, el arrendamiento a veces es sujeto a confusión con otras figuras jurídicas, como por ejemplo el arrendamiento con la venta. Desde el inicio de esta conversación les he comentado que el arrendamiento es la transmisión
del goce de derechos temporal a cambio de una prestación dineraria. Ahora, la venta se diferencia en contra del arrendamiento por ser la transmisión de los derechos de un bien mueble o inmueble, pero de manera definitiva, a cambio de una prestación de dinero. Ahora, en cuanto al arrendamiento y la enfiteusis, en lo que refiere a la enfiteusis, no hay apercibimiento de una prestación dineraria, sino que el propietario cede de una manera temporal el fondo al enfiteutista para que éste haga mejoras dentro de él y se favorezca. En cuanto al arrendamiento y el préstamo a interés, es diferente porque el préstamo de interés se recibe una cantidad de dinero y a cambio de ella es la misma condición, recibir la misma cantidad de dinero. Ahora, en el arrendamiento, ceso de percibir unos derechos o disfrutar de una cosa bien inmueble a cambio de una prestación dineraria. En cuanto al arrendamiento y el comodato, en el arrendamiento se considera un contrato oneroso y el comodato es un contrato a título gratuito. En cuanto al arrendamiento y el contrato de obras, el arrendamiento se percibe una cantidad de dinero por la cesión temporal de los derechos de disfrute de un bien, ya sea bien mueble o inmueble. Y en el contrato de obras es un contrato en donde se percibe una cantidad de dinero por la ejecución de una obra. Y la diferencia en cuanto al arrendamiento y el contrato de trabajo es que a pesar de que ambos son contratos de índole oneroso, en el arrendamiento se hace cesión de la transmisión de los derechos del bien mueble o inmueble. Ahora, en el contrato de trabajo es un contrato oneroso por la ejecución de una tarea o un trabajo. La diferencia fundamental entre el arrendamiento y el usufructo es que en el arrendamiento hay un contrato que tiene un tiempo estipulado para el goce de los derechos sobre ese bien mueble o inmueble. Ahora, en el usufructo, esto puede ser de manera también temporal, pero no es transmisible a los sucesores. Ahora, cuando se trata de un contrato de arrendamiento, a la muerte del arrendatario, los sucesores pueden seguir con la ejecución y la terminación del contrato de arrendamiento por considerar que hay una sucesión o una heredad. Continuando, ¿cuáles son los elementos generales y particulares del contrato de arrendamiento? Entre los elementos generales se encuentran las figuras que participan en la celebración y formalización del contrato de arrendamiento. Este es el arrendador, que es el que hace la cesión de los derechos y disfrute temporal del bien mueble e inmueble. Está el arrendatario, que es el quien recibe el bien para ser disfrutado y gozado, y que a cambio de ello le da el pago de arrendamiento o canon de arrendamiento al arrendatario. Y está la cosa, que es el objeto susceptible a ser arrendado, que puede ser un bien mueble, un bien inmueble o un bien incorpóreo. Los elementos particulares que le dan validez a este tipo de contrato son el consentimiento de las partes, la capacidad, que es el hecho de ser mayor de edad o un menor emancipado, el poder, que es donde pueden participar los padres, los tutores, cuando estamos en presencia de un menor de edad, y el cónyuge, cuando de manera expresa el otro cónyuge autoriza el hecho de que pueda arrendar un bien mueble o inmueble, la legitimación y el objeto, que es la cosa susceptible a ser arrendada. Ahora bien,
De manera particular, en nuestra legislación está establecida disposiciones para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Ya dijimos que el contrato de arrendamiento debe definir las condiciones por las cuales se hace esa cesión temporal del goce y el disfrute del derecho de ese bien mueble o inmueble entre las partes involucradas. Ahí también se establece el pago considerado oportuno, dentro de lo cual se va a hacer el canon de arrendamiento, y a lo que se considera la diferencia sustancial en cuanto al bien mueble y el bien inmueble. Recordemos que el bien mueble es un bien que puede ser transportado fácilmente. Ahora, el bien inmueble es un bien que está fijo a la tierra, es inamovible, como las casas y las edificaciones. Para ello, nuestra legislación contempla tanto disposiciones legales para el arrendamiento de bienes muebles como el de bienes inmuebles. También dentro de los bienes inmuebles está considerada en la ley aspectos que tienen que ver con la parte residencial y con la parte comercial. Muchísimas gracias por su gentil atención y espero verles en una próxima oportunidad. Hasta luego.